es una charla que habla de bueno, pues lo que hemos hecho en el estudio desde el año aproximadamente desde el 2000. Yo empecé a trabajar en el 95, del 95 al 2000 lo único que hice fue hacer concursos como un loco. La verdad es que no hicimos otra cosa, pero realmente el estudio empieza a funcionar en el año 2000, ¿no? Y en esa evolución os vais a dar cuenta de que existe mucho de experimentación, mucho de laboratorio, mucho de temas vinculados a las propias aulas, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión donde yo hablo de una determinada línea, ¿no? Lo de itinerario dual, que es un nombre un poco raro. Esto viene de una charla que me pidieron que diera en Lisboa y lo llamé percurso dual. Entonces la traducción, percurso es muy bonito en portugués, ¿no? Porque es como el camino, el doble camino, ¿no? Itinerario suena un poco como a, no sé, a diario de noticias, ¿no? Estas cosas como de políticos. Pero bueno, lo he traducido así, en el que hablo de una cosa que es, a partir de un determinado momento en el estudio nos dimos cuenta bueno, lo iré explicando a medida que lo vayáis viendo. Bueno, esto es mi estudio en Valladolid. Es el cuarto o quinto estudio en el que estoy ya, o sea, soy bastante nómada en cuanto a estudio. Cada cambio ha sido a partir de una crisis, ¿no? Yo creo que acabé en el 95 y en el 94 España estaba en crisis, con lo cual yo nací con crisis, luego vino otra en el 2000, otra en el 2008, la crisis del COVID. Este es el estudio del COVID. Lo inauguré en mi casa, ¿no? La fiesta que teníamos programada para inaugurarlo, pues no se pudo hacer. Es un estudio que está en un garaje, es una reutilización de una cabina que está dentro de un garaje. Como podéis ver, allí a la izquierda se ven los coches dibujados, un garaje enorme. Y bueno, pues lo hemos reutilizado de una manera, bueno, con diseño de mobiliario. Y bueno, os pongo esta imagen, somos los cuatro que pertenecemos ahora al estudio, está Manuel, Jairon, Ana y yo, nuestras bicicletas ahí debajo. Es una especie de lugar provisional, ¿no? Yo creo que ya después de tantos años y después de tantos cambios, ya utilizamos los sitios de una manera, ¿no? El primer estudio lo hice de ladrillo sobre un murete de hormigón, bueno, una cosa como súper pesada. Allí se lo quedó el señor propietario, yo no me pude llevar. Y creo que ya años después nos hemos dado cuenta que todo lo que hay ahí me lo puedo llevar. O sea, esto ya, estamos en una situación muy provisional, ¿no? Los arquitectos. Ni es ánimo ni es desánimo. O sea, yo tengo aquí algunos de los chicos con los que he estado estos días compartiendo, ¿no? Y están terminando la carrera. Lo que trato de deciros con esto es que el arquitecto es un camaleón y tiene que ser flexible para encontrar siempre su lugar y su trabajo, ¿no? Vais a ver un montón de cosas, como decía en la presentación, que no son de arquitecto, bueno, pues hay cosas de diseño gráfico. O sea, trabajamos un poco, hemos trabajado en lo que hemos podido. Yo recuerdo desde el año 2008 al 2010 lo único que hicimos fue maquetar libros, porque en Europa, no sé aquí, pero en Europa no había trabajo de arquitectos, desaparecieron las constructoras, los clientes, los bancos. Entonces nosotros nos dedicamos a maquetar libros y a diseñar muebles, que los veréis luego. Bueno, cuando me pidieron en un momento que hiciera una charla hace años bueno, de la evolución, de lo que habíamos hecho en el estudio, bueno, esto es una de las 4 láminas, ¿no? Me dediqué a montar, estos son todos los concursos, hay obras y concursos, y los monté en una especie como de A1, de muchos A1s pegados, ¿no? Para estructurar una idea, ¿no? Y la verdad es que me costó bastante, ¿no? Porque, bueno, ahí podéis ver un poco de todo, ¿no? Sobre todo son concursos a nivel profesional, concursos a nivel de ayuntamientos, de Estado, ¿no? Son eh, polideportivos, escuelas, institutos, bueno, pues toda esa imaginería. Todo eso se mezcla un poco. Esto es la segunda parte del estudio, que es la que os digo, donde está todo un poco mezclado. Se puede ver allí Space, Object, bueno, hay una serie de categorías que nos hemos inventado y esto funciona a modo de, bueno, pues cada vez que hacemos algo lo vamos metiendo, ¿no? Esta página web es la última, o sea, tenemos una web, por decirlo de alguna manera, no sé cómo decirlo,
de marca, y esto es un blog donde vamos colgando las pequeñas cosas que vamos haciendo. Empiezo un poco en esta idea del percurso dual, del recorrido doble. Empiezo un poco con lo que lo que a mí me enseñaron, ¿no? A mí me enseñaron esto, y me enseñaron a dibujar en geometría descriptiva, ¿no? Y me enseñaron, bueno, pues la geometría del Partenón, y me enseñaron que lo euclidiano, ¿no? Me enseñaron el ángulo recto. Y yo estuve trabajando con un paralés toda la carrera. Supongo que aquí, de la primera fila para atrás, nadie sabe lo que es el paralés. Paralelógrafo, digamos nosotros, esa barra de acrílico que corría con 2 panzas. Exactamente. Y ibas dibujando paralelas y perpendiculares, ¿no? Dibujaba con la línea, además. ¿Cómo sabes eso? Di muchos libros. Y la escuadra, pues ya. Efectivamente. O la de 30 y 60. Exactamente, el cartabón que decimos ahí. La escuadra y el cartabón. Esa cosa nos llevó a, evidentemente te lleva, si a ti te enseñan un método y una herramienta, lo decía Gastón hace un minuto, ¿no? El tema de las herramientas. Nuestra herramienta era el paralés, la escuadra y el cartabón. Por lo tanto, nuestros ángulos eran de 45, 90, 30 y 60. Si queríamos otros ángulos, había una cosa que era un rollo que le quitabas una ruleta. El tecnígrafo. Buah, pero eso era de ricos. Nosotros ya el tecnígrafo no. Sí, que lo podías girar como lo tuvo. La mesa medio inclinada y girabas. Sí. Claro, esto evidentemente también esta es la historia del arte que nos contaron, ¿no? Que está muy bien, Boulez, Ledoux, los arquitectos utópicos, ¿no? Los arquitectos visionarios del siglo XVIII, ¿no? Donde interpretan el mundo a través de la arquitectura y la arquitectura a través del universo, ¿no? Es como, no sabes muy bien si son astros o realmente es un proyecto de arquitectura, ¿no? Esa idea de la geometría, que es esta la geometría que lo explica todo, ¿no? Aquí nuestro querido Le Corbusier también nos hizo esto del problema del ángulo recto, ¿no? Y nos creímos todos que todo era el ángulo recto, y sus primeras casas, ¿no? Cuando tú las ves aquí, ¿no? La casa Stein, ¿no? Son las mismas proporciones, me parece que no sé si el Partenón o bueno, no sé, un invento esto de Le Corbusier, que seguro que luego lo acható para hacerlo, para que coincidiera, ¿no? Claro, pero de repente, eso es del año 29, que es el Le Corbusier que a mí me contaron. Yo tengo, bueno, profesores que me cuentan ahora un Le Corbusier, pero hasta el año 54. El 54 cuando ya hace Ronchamp es como, ahí es que empezó con curvas, empezó a hacer cosas plásticas, no cosas como de otra, ¿no? Y entonces de repente descubres, ¿no? Descubres Ronchamp y descubres que la realidad no es única, que la realidad esta que nos han contado del ángulo recto, pues tampoco te sirve para explicar y sobre todo para dibujar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos dibujos que son las migraciones de los pájaros que empiezan a moverse, que son movimientos fluidos, o un río, no sé si es el Amazonas, ¿no? O, por ejemplo, los movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde de un día de mayo de 1967, que es una obra de arte de Marchetti, ¿no? O sea, ¿no? Donde tú vas viendo, él va puntuando, ¿esto cómo lo explicas? ¿No? ¿Cómo lo explica Euclides? ¿No? Se volvería loco, se pegaría un tiro con un arco y una flecha, ¿no? Porque tampoco... Claro, este dibujo que veis, que es el movimiento de una partícula browniana, fue la felicitación de Navidad que nosotros mandamos en 2008 a todos nuestros compañeros, amigos, y diciéndoles, no sabemos qué va a pasar, no sabemos dónde estamos de todo esto. Las partículas brownianas son unas partículas que descubrió, no me acuerdo cómo se llama el señor, no sé qué, Brown, ¿no? Que descubre que no todas las partículas tienen la ley de la gravedad, ¿no? Y algunas que se pueden mover, ¿no? Y esto es el movimiento que él refleja de una partícula browniana. Entonces nosotros en el año 2008 dijimos que éramos partículas brownianas, que no sabíamos si al año siguiente íbamos a seguir como arquitectos o no, o como docentes. Es esta cosa del arquitecto nómada, ¿no? Claro, también descubres, ¿no? Y lo descubres a través de leer, pues, a los situacionistas, el otro día lo hablaba con Andrea, ¿no? Descubres que las ciudades que nos han impuesto con los ángulos rectos, pues de repente llega un señor como es Guy Debord y te dice, bueno, sé que son los ángulos rectos, vamos a hacer otros recorridos más amables, ¿no? Vamos a amabilizar la ciudad, ¿no? Vamos a redondearla, ¿no?
Me gustan mucho estas dos fotografías, ¿no? Que son las zonas donde la gente vive de Nueva York y París, ¿no? Los espacios con más turistas, ¿no? Y donde vemos que ya las ciudades, fíjate, el trazado, ¿no? El trazado cuadrícula de Nueva York, de Manhattan, se disuelve, ¿no? Empieza a disolverse, ¿no? Los humanos vivimos de una manera que terminamos ocupándolo casi, estos son unos estudios de un estudio de España, barcelonés, que se llama 300.000 kilómetros, ¿no? Donde empiezan con ese tipo de gráficos, ¿no? Donde empiezan a hablar de cómo se vive en las ciudades y terminan con este último. A mí me parecen más situaciones que tienen que ver con los virus, ¿no? Con esa cosa de que los humanos somos un virus y que, de repente, y que terminamos casi como ocupándolo, ¿no? Entonces, entre esta última fotografía, ¿no? Donde vemos la traslación, ¿no? De la turistificación de Barcelona, ¿no? De cómo vive una ciudad frente a lo que veíamos antes de Boulez y todos los arquitectos utópicos, pues evidentemente hay una especie de doble criterio, ¿no? Os decía antes que del año 2000 al 2008, que fue la crisis, bueno, nosotros éramos un estudio, éramos 8 personas trabajando en un estudio, cuando llegó la crisis éramos 10, solo hacíamos concursos, habíamos ganado un montón de concursos, que son los que os voy a ver ahora, os voy a enseñar ahora, y trabajábamos con una metodología del concurso que era querer ganarlos. Me parece una bobada, pero no lo es. Es decir, tú puedes presentarte a concursos de ideas por amor al arte y porque ese día te has puesto una boina y fumas así, ¿no? Y quieres hacer un concurso porque siempre llama mucho la atención que los arquitectos hagamos concursos. Y luego hay otra cosa, es que no tienes con qué comer y necesitas ganar los concursos. O sea, esa es la... Entonces nosotros, del 2000 al 2008, evidentemente, que fue la época más de ganar concursos del estudio, pues nos dedicamos... bueno, es que esto está con... Van a aparecer aquí, bueno, pues determinados concursos que, como podéis ver, siguen las reglas euclidianas 100%, ¿no? Son prismas, cajas, cubos, paralelepípedos. Descubrimos un método para ganar concursos. Trabajamos sobre todo para el Ministerio de Educación y de Deportes. Descubrimos que había una tabla donde ellos decían que todas las aulas de cualquier cosa, da igual de un aulario infantil como el de la izquierda, de una escuela de arte y música como la del medio, no, perdón, de arte de la del medio o de música, todas las aulas tienen que ser rectangulares. Entonces nosotros inventamos un sistema de acoplamiento de todas esas aulas, ¿no? Evidentemente con una traslación de espacios comunes, de espacios verdes, bueno, hay arquitectura, aparte de esa especie de Tetris, ¿no? Pero en el fondo era un sistema como de tetrificación, no sé si sabéis lo que es el Tetris, ¿no? El juego ese que va encajando, ¿no? Bueno, pues en el fondo nosotros conseguíamos encajar en un rectángulo, veis que todos son rectángulos, les encantan, a la administración les encantan los rectángulos. ¿Sabéis por qué? Porque es la forma que tiene menos longitud de fachada. O algo así me explicaron. Bueno, la cosa es que ganamos varios concursos, ahora les podréis ver, este es un colegio que ganamos en Béjar, que está muy cerca de Portugal, en Salamanca. Bueno, podéis ver, también hay una topografía bastante complicada, ¿no? Aquí ganamos el concurso, yo creo, porque descubrimos que la mejor forma de entrar no era de abajo arriba, sino de arriba a abajo. Y entonces generamos esa pasarela que se ve en la primera foto de arriba a la izquierda, de tal manera que se entraba y tú bajabas hasta las zonas comunes y el patio, que están en la parte de abajo. O este otro, ¿no? Que son otras viviendas que también ganamos en Béjar. En estas tuvimos que acoplarnos un poco a la geometría. Podéis ver ya que empieza a haber una geometría curvilínea, pero no porque nosotros con nuestra mente euclidiana de este año, de esta época, quisiéramos, sino porque la calle tenía ese trazado, ¿no? Entonces, bueno, yo noté como que nos costaba un poco, ¿no? Encajar esas viviendas en la parte curva. Bueno, terminas un poco como Robocop, ¿no? Haciendo la misma tipología, pero llevada en la curva de otra manera. O este concurso, que es el edificio más grande de Valladolid ahora mismo, son como 30.000 metros cuadrados, que ganamos en un concurso para hacer un centro de ocio y deportivo, ¿no? Tiene pista de hielo, tiene, bueno, todo lo que, pistas de pádel, tiene piscinas, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero como podéis ver, es otra vez esa
¿no? Es el encaje ese de llenos y vacíos, ¿no? Porque en el fondo en el otro eran patios y en este son vacíos, que son la doble altura de la piscina, la doble altura del gimnasio. Es decir, es una reflexión de cómo organizar un conjunto de llenos y vacíos, ¿no? De tal forma que, bueno, luego las secciones, no sé si se ve allá arriba las secciones, pues es eso, es dentro de una misma caja están esos llenos y esos vacíos. O este colegio ganamos la primera fase y la segunda fase, que es un colegio, es el colegio del Peral en Valladolid, es un colegio de infantil y de primaria, y bueno, pues tiene, bueno, pues algunas cosas que me interesan, de las cuales no voy a hablar, porque evidentemente cuando te piden dar una charla, tú tienes que enfocar la charla. Me gustaría haber hablado también, o en otra charla, de lo que supone para nosotros la estructura, ¿no? Que es una cosa muy potente, como podéis ver en este edificio, que es casi todo estructura vista, ¿no? Un poco homenaje a los brutalistas brasileños, ¿no? Esa cosa como de la estructura. Yo tengo una teoría, y es que la estructura que más o menos se hace como al principio de la obra, si haces muy bien la estructura y es vista, ya tienes asegurada, si es buena esa estructura, ya tienes asegurado parte del éxito de la obra. Porque los acabados que se hacen al final, como siempre llega sin dinero, ¿no? Pues al final te los terminan haciendo mal, pero claro, la estructura como ya la tienes, esas estructuras, ahí quedaron, ¿no? Y esto, bueno, que es un concurso que gané para hacer una plaza de toros encubierta. Yo no soy antitaurino, odio los toros, no, y me encargan, gano un concurso para hacer una plaza de toros engañándoles. Les dije que, hombre, que en lugar de una plaza de toros, que se utiliza una vez al año en las fiestas, se podría hacer un espacio de convivencia de la gente del pueblo, porque es un pueblo que, bueno, no es muy grande. Y entonces, bueno, pues me inventé que ¿veis esos maderos que cierran? Es una plaza de toros un poco curiosa. En algunos sitios de España la cosa se trata de soltar al toro, salir a la plaza, hacer así, hacerle un quiebro y esconderte entre esas talanqueras, que se llama, que son dos troncos juntos, que ahí pasas de lado y ahí no puedes entrar el toro. Entonces descubrí un método, lo que podéis ver en la parte de arriba, en ese UPN, ¿no? Que es hacer de esos troncos desmontables. De tal manera que cuando es la feria esta del toro, pues se utiliza como tal, y si no se desmonta, y es una plaza donde hay cine, hay mercados, es decir, es un poco la plaza comunal. Vale, os digo, el 2008, crisis, bueno, cerramos el estudio, las 8 personas, de las 8 nos quedamos 2 en el estudio, las otras 6 se van, 3 a Londres, el otro, bueno, en fin, una debacle, ¿no? de estudio, no hay trabajo para nadie, y entonces nosotros nos dedicamos, bueno, pues a hacer lo poco que podíamos con eso, con maquetación de libros, diseñamos algún mueble, y nos dedicamos sobre todo un poco a investigar, ¿no? Ya que no teníamos otra cosa que hacer, nos dedicamos a experimentar un poco con la materia, ¿no? Sobre todo con el tema de la madera, teníamos varios carpinteros que eran amigos y terminamos experimentando un poco con ellos, ¿no? Esa experimentación con la materia nos viene un poco también de lo aprendido, ¿no? Del tema albaralto, ¿no? De esa especie de trabajo casi del artesano con lo que tiene cerca, ¿no? Del trabajar de la misma manera un mueble que un vaso de cristal que la planta de la feria de Nueva York, ¿no? O uno que para nosotros es probablemente el arquitecto español más, no sé cómo llamarlo, el mejor, el más, o por lo menos el más propositivo, ¿no? Que fue Enric Miralles, ¿no? Al que en el estudio adoramos y en la escuela también, ¿no? Y bueno, pues estos son una serie de intervenciones suyas. Aquí está una feria que diseñó con el tema de los aceros, vamos, de los redondos de acero, plegándolos y curvándolos, ¿no? Y termina montando esa especie como de espacialidad, ¿no? A nosotros nos interesaba mucho la espacialidad que generaba esta propuesta, ¿no? O con un arquitecto finlandés que es como el alumno terrible de Alvaralto, que es Reima Pietila, ¿no? Y toda esta especie de formaciones de lo terrenal, ¿no? Este es el proyecto de Dípoli, ¿no? Donde termina casi como generando una especie como de volcán o de falla del propio suelo que sale al exterior, ¿no? Y de un arquitecto que es Martin Price, que es un arquitecto bastante desconocido, he traído, por si lo podéis leer, yo no sé si llego a leerlo, pero bueno, es súper interesante lo que plantea, es un arquitecto americano que daba clase en Texas
y él habla un poco de la relación que existe, es una especie de evolución de lo orgánico, ¿no? Siempre hablamos de Álvar Aalto como el arquitecto de lo orgánico, pero cuando vas allí descubres que Álvar Aalto es orgánico para algunas cosas, porque en el fondo sus edificios son, muchos de ellos, súper euclidianos, ¿no? Son, probablemente simplemente trabaja con las formas orgánicas en el exterior, ¿no? Y Martin Price lo que habla es de llevar determinados contenidos, de formalizaciones de la naturaleza, de cómo son las tramas de lo natural y las líneas de lo natural a la arquitectura, ¿no? Esto es lo que nos dedicamos a leer en el 2008, hicimos un montón de concursos, porque claro, como no teníamos otra cosa que hacer. Este es un concurso que hicimos para una hospedería en Cáceres, donde ya empezamos a trabajar con determinados, empezáis ya a ver determinadas formas orgánicas, sobre todo circulares, ¿no? Era el tema de baños que había al principio en ese círculo y el tema de la residencia, que era un hotel, en el rectángulo, que también no sabíamos trabajar, ¿no? El rectángulo ese lo bordábamos, ¿no? Las habitaciones con sus patios, pero ya nos quisimos un poco, yo creo que este fue de los primeros proyectos donde ya nos empezamos a separar. Este es otro proyecto que quedamos terceros en la Fundación Villalar. Bueno, no os voy a contar la historia de lo que es Villalar, pero bueno, es un tema representativo de lo que significa Castilla y León en España, ¿no? El tema de Villalar. Y entonces nosotros generábamos esta especie como de cofre, ¿no? Con un impluvión en el centro, y ya empezamos a trabajar con determinadas inflexiones. De momento son como pocas, ¿no? La fachada principal, ese giro ¿no? Empezamos a trabajar con eso que descubrimos, que os decía antes, ¿no? De que las ciudades no son de ángulos rectos, ¿no? Que parece que te cortas con las esquinas. Cosa que he descubierto en Uruguay. En Uruguay el 90% de las esquinas son chaflanes, lo cual es maravilloso. Hay algunos fantásticos y hay otros, sobre todo los modernos, que no entiendo muy bien el achaflamiento, ¿no? Para dejar ahí un muro ciego, ¿no? El chaflán de Palermo, donde en cada esquina hay una puerta de un comercio o una ventana o un mirador, ¿no? Es esa cosa de achaflanar, ¿no? De quitarte la sensación de que te estás llevando la esquina con el codo, ¿no? Este es otro proyecto que también hicimos en un centro cultural en León y podéis ver que empezamos ya a trabajar con los movimientos, con determinados movimientos de flujo de personas, sobre todo en los ensanchamientos y los estrechamientos, ¿no? Casi como con esa voluntad de hacer los espacios un poco más amables. Y esto es un proyecto que trabajamos, es un Europan, no sé si conocéis lo que es Europan, si no os animo a que lo conozcáis, porque yo creo que os podéis presentar, bueno, no habría que mirarlo. Es un concurso que se hace en las principales ciudades europeas donde se proponen sitios para que hasta arquitectos hasta los 40 años puedan trabajar sobre la idea de la vivienda, ¿no? Entonces nosotros trabajamos aquí, que es Palmela, es un pueblo al lado de Lisboa, bueno, un pueblo, una extensión de campo al lado muy cerca de Lisboa, y entonces trabajamos con esas formas, como podéis ver arriba, ¿no? Se ve un poco mal esta diapositiva, la tengo que recolocar para que se entienda, ¿no? Pero eran una especie de bolsas donde la gente vivía dentro, ¿no? Con esas tipologías que podéis ver ahí, y en esas bolsas ya comenzaron esas inflexiones a funcionar, ¿no? O en este otro de Entre ambas aguas, donde, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Configurando los espacios no a través del programa, ¿no? Porque la diferencia del principio es que el programa, ese programa que nos pedían riguroso de escuelas, de institutos o te termina generando esas piezas prismáticas, ¿no? Aquí empezamos a trabajar un poco más con aspectos formales, como se pueden ver, si lo veis arriba a la izquierda, que son la idea del proyecto, ¿no? Esa especie como de grieta que se produce, ¿no? Aquí lo que buscábamos era generar una entrada más íntima, porque lo que pasaba por delante es una carretera llena de camiones y no nos apetecía, ¿no? O este que ya es de esa época, yo creo que es el último que hicimos en esa época, porque hubo un determinado momento que nos arruinamos de hacer concursos, ya no teníamos, los concursos, de hacer concursos es muy caro, pues echas mucho tiempo, te gastas mucho dinero, y este fue en el Palacio del Cerezo, es una zona donde hay muchísimos cerezos, y aquí ya trabajábamos hasta con una idea topográfica, o sea, nuestro edificio ya era simbiótico con el sitio, era una piedra dentro de esas terrazas que podéis ver, es una zona de terrazas y bancales, y nuestro edificio estaba ahí posentado como si fuera una roca.
Vale, del 2010 al 2020, podía haberlo puesto al 22, pero bueno, quedan siempre mejor las cifras más redondas, ¿no? Es la época esta que denominamos la realidad es blanda, cerramos el estudio y vamos dando tumbos con pequeños estudios, ¿no? Donde colaboramos con otra gente y vamos dando tumbos haciendo de todo un poco, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos en esa época es diseñar muebles. Nos contrata una empresa de mobiliario para diseñar muebles, ¿no? Entonces, os traigo esta, no sé si conocéis esta imagen, me parece buenísima, ¿no? Es Bruno Munari, que es uno de los grandes pensadores respecto al diseño del siglo XX, ¿no? Entonces, es como la forma de utilizar un sofá que de por sí tiene pinta de ser bastante incómodo, ¿no? Y dice, búsqueda de la comodidad en una butaca incómoda. Me parece genial, porque es que hay alguna de esas vistas, ¿no? Yo creo que la tercera por abajo me parece súper cómoda, ¿no? Un tío ahí tumbado así como reclinado con la cabeza hacia abajo, ¿no? Esto que os puede parecer una cosa un poco... yo creo que esta imagen, ¿no? De la silla LC2 de Le Corbusier, ¿no? La que todos queremos para nuestra casa cuando acabamos de arquitectos, ¿no? Digo, yo si tuviera, ¿no? Que no sé lo que puede valer este sillón, bueno, en pesos ya se me va, pero en euros pues 20.000 euros, una cosa así, o sea, en pesos puede ser, no, igual 20.000 no, pero 10.000 sí que puede valer ese sillón, no en cuero, natural, no sé qué, no sé cuál, pero luego las sillas que hay al lado son las sillas, bueno, los sillones de sitios que se ha vivido ese sillón, ¿no? Y como se puede ver ya el ángulo recto de Le Corbusier, ¿no? Porque yo creo que no hay nada más incómodo que sentarse en una cosa que tenga ángulos rectos, ¿no? O sea, pues terminas plastificando los bordes, ¿no? Que es un poco lo que nosotros descubrimos cuando estuvimos diseñando muebles, descubrimos eso, ¿no? O los hermanos Bourulec, no sé si les conocéis, que son dos hermanos franceses que trabajan para Vitra y hacen este tipo de instalaciones. Esos son mamparas, ¿no? Mamparas hechas de fieltro, o sea, trabajan con materiales novedosos y con formas totalmente orgánicas, ¿no? O, bueno, esto es una primera colección de sillas que nosotros diseñamos. A nosotros nos dijeron que solo teníamos un molde. El molde era la pieza esta que sale de las planchas y nosotros teníamos que recortarlo, ¿no? Entonces lo recortamos con todas esas formaciones de piezas como si fuéramos costureros, ¿no? Recortándola, ¿no? Y generando, bueno, pues un montón de perfiles a la silla estándar, ¿no? Se ven algunos en blanco y negro ahí a la derecha. O este proyecto de biblioteca portátil, que se trataba de, la idea era que las iban a meter en coches en carros, y los fines de semana las iban a llevar a los parques, y entonces la gente de los parques cogía los libros. Entonces, la cosa era, vale, los libros no los van a robar, nadie roba libros, pero las mesitas estas hechas de chapa lacada igual no las roban. Entonces, la idea fue, como podéis ver, generar esas formas, ¿no? Que las atrapábamos a los árboles como si fueran esposas. Entonces eran unas mesas atrapadas a un árbol y dentro de esas mesitas que se puede ver allí en árboles, farolas, lo que fuera, a donde nos pudiéramos agarrar, ¿no? Pero ya veis que las formas estas son bastante orgánicas, ¿no? Porque podían incluso juntarse entre ellas, porque tenían cierres y los podíamos atar unas a otras. Esto surge de esa misma reflexión, ¿no? Es en Medina del Campo un stand para la Semana Santa, bueno, con reflexiones similares de cosas que se abren, de cofres, ¿no? O esto que es un concurso en Finlandia, ¿no? Para la Fundación Tapio Virkala, que es un escultor fantástico. Entonces nosotros lo que hacíamos es, con esa idea parecida a la anterior, generábamos esos módulos cuando están cerrados, ¿no? Estos módulos cuando están cerrados, pues tienen aquí parte de la colección, y cuando querían exponer las cosas que había en otro, las iba moviendo, generando toda esta especie de tipología, ¿no? Es un poco lo que podéis ver arriba, ¿no? Es una especie de tema vinculado al movimiento y sobre todo a la flexibilidad. Esto es nosotros nos dedicamos bastante durante esta época a diseñar exposiciones. Tuvimos la suerte de ganar algún concurso y que nos llamaran para otro. Y esto es una exposición sobre Cervantes, ¿no? Donde nosotros, a partir de, no sé si tenéis la imagen de Cervantes, el escritor, de esa cosa que llevaba en el cuello, de la cual no recuerdo el nombre, que está hecha como de ochos. Bueno, pues a partir de la idea de ese, que no me acuerdo, fíjate que lo habré dicho veces,
¿no? Pues generamos toda la exposición, ¿no? Había algunos elementos que ya existían, los rojos son los nuestros y los blancos son los que ya existían. Entonces, generamos una dinámica con esas lámparas y con esos elementos que nos servían de atado. Este es un local, quiero sobre todo que os fijéis un poco en los esquemas. Es un local que es duplo, es cafetería al mismo tiempo librería, y no querían que se participara el uno del otro, ¿no? Con este mueble que tiene esa especie casi como de tema animal, ¿no? Me recuerda un poco a esas cosas que os comentaba antes de Martin Price, ¿no? Tiene cabeza, ¿no? La cabeza es la que te da la entrada, que formaliza un kiosco que protege a la persona que está ahí cobrándote los libros, y al mismo tiempo separa lo que es la parte de delante, que es la cafetería, de la parte de atrás, que es la librería, ¿no? Esos movimientos que, como podéis ver en la planta, pues lo único euclidiano, porque también trabajamos con ello, evidentemente, es la barra del bar. Hay que estar muy loco para hacer una barra por una razón, y es porque las cosas que luego van dentro son euclidianas, tienen ángulos rectos, ¿no? El lavavajillas, las cámaras, entonces, bueno, pues ahí, que es lo que va, esa pieza que está al fondo, que la veis arriba en la foto del medio, esa es bastante recta, ¿no? Y para terminar, quiero contaros dos concursos así muy rápidos, que son los más recientes. Este es en las Islas Azores, que son volcánicas, y se trata de hacer, todos los años hay una feria de arquitectura, donde, bueno, pues va gente a hablar, alumnos que van a trabajar, talleres. Bueno, podéis mirarlo, se llama, ¿cómo se llama la feria? Walk and Talk, me parece, Walk and Talk, está por ahí puesto, no me acuerdo muy bien. Y nosotros trabajamos con la idea de sacarle partido al tema de que fuera un volcán, ¿no? De que en la isla hay como 3 volcanes inactivos que formalizan este tipo de... Esto es un lago, ¿no? Dentro del volcán es un lago, y alrededor de él hay algún pueblo, uno de ellos se llama 7 ciudades, ¿no? Es uno de los pueblos que están alrededor, ¿no? Nos hizo gracia también la similitud que tenían con las manchas que dejaban el café cuando estábamos hablando, ¿no? Esa especie como de trabajar con la masa y el hueco, ¿no? Hay un volcán muy cerquita que yo descubrí, yo estuve dando clase con una beca de estas de movilidad en Azores, y en la carretera que une el norte con el sur descubrí un monte que acababa como demasiado en pico, y me dijeron que era un volcán, y es ese volcán que estáis viendo ahí, que es aquel que se ve al fondo. Este es un dibujo a mano que hicimos en el estudio, y nuestra pieza lo que hacía era de alguna manera recrear la idea de estar dentro de un volcán, ¿no? de que la actividad del interior del volcán. Entonces lo que hicimos fue esta secuencia son como cortes horizontales. El otro día hablaba en clase de que las plantas no dejan de ser cortes horizontales, igual que las secciones, ¿no? Y entonces, a medida que va subiendo, se va viendo, ¿no?, que termina en esa especie de triángulo, ¿no?, cada uno de esos cortes. Y las piezas de abajo son las que están con uso, ¿no? Las podéis ver aquí, ese es el corte a cota cero. En una de ellas hay un almacén, una pequeña cafetería, una sala para donde estaba la gente que controlaba pues todo esto de micrófonos y demás. Y en el medio, esto de aquí es el espacio donde se daban las charlas, ¿no?, que se está mirando al mar, ¿no? Por eso está colocado en esa dirección. Como podéis ver, aquí lo euclidiano brilla por su ausencia, ¿no? Pero de alguna manera está presente, ¿no? Antes os decía que nos encantan las estructuras, y sobre todo las estructuras a la vista. Aquí planteábamos, claro, las Azores tiene un problema, y es que para llegar allí, para llevar material, es bastante complicado. Entonces trabajábamos con madera que tienen allí, que es una madera de un árbol japonés que ya se ha hecho endémico en la zona, y entonces hacíamos esta especie como de celosías de madera que se pueden ver, y todo eso iba forrado. Esto es una cosa provisional, o sea, este es un edificio que se utiliza durante 3 meses y luego se desmonta. O sea, no es algo que tenga que quedar allí, ¿no? Entonces, eso se puede ver. Es una estructura que se forra con una lona impermeable, evidentemente para el día que llueve, puede llover en agosto en Azores, y tú puedes entrar y atravesar eso como si fuera una plaza, ¿no? Una yurta. Parecido, efectivamente. Esta es la sección que os digo, es una sección que va cogiendo altura a medida que llega a la parte central, ¿no?, que es por donde entra
por donde entra la luz. ¿No? Y es una estructura, estas estructuras que funcionan apoyándose unas en otras y al mismo tiempo apoyándose en las cajas de abajo, ¿no? Esta es un poco la sección constructiva de todo el invento y estas son un poco las vistas. Y para terminar, este que viene, todo esto está hecho en pandemia, los dos. Por puro aburrimiento y por necesidad de proyectar, porque yo creo que muchas veces el problema que tenemos los arquitectos es cuando estamos mucho tiempo sin proyectar. Hay un refrán en España, supongo que aquí será igual, que es cuando el diablo no sabe qué hacer, mata moscas con el rabo, y es lo más peligroso, ¿no? Estar como aburrido, ¿no? Entonces dijimos, nada, concursos. A este se presentaron, claro, estábamos todos igual, entonces a este se presentaron creo que 280 o, bueno, no sé, una cosa como de imposible que lo ganes, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos. Es un centro para jóvenes en un pueblo de Galicia, con una situación topográfica muy curiosa, porque tienes un bosque detrás, una especie de valle. Entonces nosotros lo que propusimos es hacer esa gran cubierta, ¿no? Que cubriera, siguiendo un poco lo que habíamos experimentado en el anterior, como podéis ver, esa especie de zonificación, ¿no? Con diferentes elementos, ¿no? Que van, de alguna manera, van cogiendo y cambiando la sección, ¿no? La sección que bajaba como 4 metros entre el punto de origen y el punto del bosque, la cambiamos en el interior del edificio, generando una plaza que vais a ver ahora, ¿no? Una plaza interior, porque tenía un programa como muy dual también, eran zonas como la biblioteca, espacios como de trabajo muy silenciosos, pero luego también te pedían un sitio donde pudiera hacerse música en directo. Entonces, los espacios abiertos que podéis ver que andan por ahí es donde los chicos pueden tocar, hacer skate y demás, y el resto de espacios que son transparentes, pero evidentemente cerrados, son los espacios más protegidos. Esta es un poco las vistas del exterior desde el bosque, ¿no? Esa especie como de, podéis ver en este punto, en ese punto es un graderío que es el que ata la parte superior de la parte inferior, que yo creo que es aquí donde se ve mejor, ¿no? Es ese espacio, ese es el espacio que ata todo, ¿no? Es el espacio de los conciertos, el espacio que tiene el patio, el espacio donde la gente puede estar sentada hablando, y en los laterales son los espacios cerrados, ¿no? Es un poco toda esa, es que bueno, se ve más o menos, yo creo que esta vista de abajo se puede ver mejor. De alguna manera, si veis la planta del proyecto, ¿no? Cómo está formalizada, ¿no? Aquí teníamos esta idea. Esta idea que está formalizada de tres maneras. Eso es una foto tomada por nosotros, que era un ovni, ¿no? Es un objeto volador no identificado, ¿no? Que era esa plancha cayendo en mitad de un pueblo de Galicia, ¿no? ¿no? Al final sí le poníamos verde y demás, pero termina siendo como una especie como de objeto no identificado, ¿no? Luego teníamos la siguiente imagen, que es la de arriba, que son construcciones celtas. Dolmen. Son tipo dolmen, efectivamente, ¿no? Que son unas grandes piedras apoyados en grandes pilares. Como veis ahí, nosotros teníamos 1, 2, 3 y 4 pilares, o sea, toda esa cubierta no se apoyaba más que en 4 pilares, siguiendo un poco el tema ese. Y también había una reflexión sobre lo que significaba trabajar en Galicia, ¿no? Trabajar en Galicia, gallego seguro que conocéis, en Uruguay hay un montón y ha sabido, y Galicia es verde, es húmeda, tiene riachuelos, piedras, ¿no? Entonces, el interior era todo de la madera de eucalipto, que es madera de allí, que además ahora la están transformando. Hay una tecnología para hacer madera laminada de eucalipto, con lo cual están sacando, claro, tienen bosques de eucalipto para dar madera a toda Europa, más que los finlandeses vuestros. O sea, han dado con una tecnología que es capaz de hacer madera laminada de eucalipto. Y como veis, bueno, pues un poco la idea era esa, ¿no? Incluso el color, ¿no? Cuperizábamos la madera con un tinte, vamos, con un tinte no, con la propia cuperización para que tuviera ese tema verde. Es decir, el tema orgánico es un tema que no solamente afecta a la forma del edificio, sino incluso también al contenedor, ¿no? Y al contenido, ¿no? Cómo queríamos que se viera al interior con todo eso de el vínculo con la madera, esa espacialidad con la piedra. En el interior tiene alguna zona de piedra natural y un poco eso
Es lo que os quería contar. Esta es una frase de Eugeni Palasma que siempre le tenemos ahí como a tope en nuestro estudio, ¿no? Que dice: un guijarro pulido por las olas es agradable para la mano, no solo por su forma, un poco lo que os estaba contando ahora, ¿no? Las cosas no solo tenemos que llegar a la forma, ¿no? No solo por la forma relajante, ¿no? Que es esa forma que tiene que ver con la forma de la mano, sino porque expresa el lento proceso de su formación, ¿no? También habla del tiempo, habla de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que en la arquitectura entendida simplemente como forma o como... yo creo que pierde el placer un poco de lo que cuenta Palasma, ¿no? De hablar del tiempo. Dice: un guijarro perfecto en la palma de la mano materializa la duración, es el tiempo convertido en forma. Y con esto me despido. Muchas gracias.